Esta es una historia basada en el testimonio real de Ramata, de Burkina Faso, y muestra la grandeza de Dios en la vida de las personas. Lo que están a punto de escuchar sucedió de verdad. Cada milagro, cada prueba, cada momento de fidelidad divina. Si estas historias fortalecen tu fe, te invitamos a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más testimonios que demuestran que Dios sigue transformando vidas hoy, porque estos relatos pueden ser justo lo que tu alma necesita escuchar. Prepárate para conocer cómo Jesús cambió para siempre la vida de una joven que lo arriesgó todo por seguirlo. Dicen que cuando Dios quiere llamar tu atención, a veces tiene que quebrantar todo lo que conoces. En mi caso, comenzó con un cuerpo que se apagaba lentamente, con doctores que movían la cabeza sin respuestas, con una familia que miraba cómo me consumía sin poder hacer nada. Pero Dios tenía otros planes. Mi nombre es Ramata, y antes de conocer a Jesús, yo era una buena hija musulmana. Estudiaba el Corán, seguía las reglas, oraba 5 veces al día. Hacía todo lo que se suponía que debía hacer. Y aún así, cuando la enfermedad llegó, me sentí completamente sola, vacía, como si algo fundamental faltara dentro de mí, y ninguna oración lo llenaba. Entonces sucedió un milagro que ningún hospital pudo darme. Una sanación que llegó con un nombre que jamás había pronunciado con fe. Jesús. Y con ese nombre llegó la luz, la paz, la certeza de que finalmente alguien me veía de verdad. Pero la luz también revela las sombras. Y cuando mi familia descubrió que había aceptado a Cristo, las sombras se hicieron tan oscuras que pensé que me tragarían. Porque en mi cultura, abandonar el Islam no es solo cambiar de religión, es traicionar tu linaje, manchar el honor familiar, convertirte en alguien que no merece ni agua ni pan. Y créeme, eso no es una metáfora, fue literal. Esta historia tiene hambre y sed. Tiene miedo y fe peleando cuerpo a cuerpo. Tiene lágrimas que caen en pisos de tierra y oraciones que atraviesan techos de chapa. Pero más que nada, tiene un Dios que no suelta a sus hijos, nunca, ni siquiera cuando todos los demás lo hacen. ¿Quieres saber cómo termina una historia que comienza con una sentencia de muerte por sed? ¿Quieres ver cómo Dios escribe finales que nadie esperaba? Entonces quédate aquí, porque lo que viene va a mostrarte que el poder de Dios no conoce límites, ni culturales, ni familiares, ni físicos. Ahora sí, déjame llevarte al principio de todo, a un pequeño país llamado Burkina Faso, donde una niña de 17 años estaba a punto de descubrir que a veces, para encontrar la vida verdadera, primero tienes que estar dispuesta a perderlo todo. El polvo del camino se pegaba a mis pies descalzos mientras corría entre los puestos del mercado. Tenía apenas 7 años, y el mundo para mí era el aroma dulce del mango maduro mezclado con el olor penetrante de las especias que las mujeres vendían en cestas de mimbre. Costa de Marfil era mi hogar, y en ese entonces no conocía otra vida que no fuera la de despertar antes del amanecer para escuchar la llamada a la oración que mi padre recitaba con voz firme y clara. Recuerdo que mi madre me enseñó a cubrir mi cabeza cuando tenía 5 años. Me dijo que era hermoso, que era parte de quienes éramos, parte de nuestra identidad. Y yo lo creí con todo mi corazón de niña. En nuestra casa, el Corán no era solo un libro, era el centro de todo. Mi padre nos reunía cada tarde, cuando el sol empezaba a caer y el cielo se teñía de naranja y púrpura, y nos hacía repetir los versos una y otra vez hasta que nuestras lenguas pudieran pronunciarlos sin error. Yo era obediente. Creo que esa es la palabra correcta. Obediente y curiosa.
pero nunca cuestionadora. En mi familia, cuestionar era como abrir una puerta que no debías tocar. Así que aprendí a memorizar, a inclinar mi cabeza, a seguir las reglas que me daban estructura y sentido. No conocía otra cosa. Había algo reconfortante en la rutina, ¿sabes? Saber exactamente qué esperaban de ti, cuándo debías orar, cómo debías comportarte. Era como caminar por un sendero bien marcado, donde cada piedra estaba en su lugar. Y durante muchos años, ese sendero fue suficiente para mí. Pero Dios tiene una manera muy particular de interrumpir nuestros senderos cuando tiene planes más grandes para nosotros, aunque en ese momento yo no lo sabía. No tenía idea de que Él ya me estaba viendo, ya me estaba conociendo, ya me estaba preparando para algo que sacudiría cada cimiento de mi vida. Cuando tenía 17 años, mi familia decidió mudarse a Burkina Faso. No fue una decisión fácil ni alegre. Las cosas en Costa de Marfil se habían complicado para mi padre, y él creía que en Burkina encontraríamos mejores oportunidades. Recuerdo el día que empacamos nuestras cosas, pocas pero significativas. Mi madre lloró en silencio mientras envolvía las ollas de cocina en telas viejas. Yo traté de ser fuerte, de no mostrar el miedo que sentía por dejar atrás todo lo conocido. El viaje fue largo y polvoriento. Cruzamos caminos de tierra roja que parecían estirarse hasta el infinito. El calor era sofocante y el aire dentro del autobús olía a sudor y a esperanza marchita. Pasé la mayor parte del trayecto mirando por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba lentamente, cómo los árboles se hacían más escasos y el horizonte más amplio. Burkina Faso nos recibió con un sol implacable y un calor que te hacía sentir como si la piel te ardiera incluso bajo la sombra. Nos instalamos en un pequeño pueblo donde las casas eran de adobe y los techos de paja o lámina. Todo era diferente, pero al mismo tiempo extrañamente familiar. Las mismas oraciones, las mismas costumbres, las mismas expectativas. Al principio, todo parecía ir bien. Mi padre encontró trabajo, mi madre empezó a nacer amistades con las vecinas y yo intentaba adaptarme, pero algo dentro de mí había cambiado. No sé si fue el cambio de lugar o si fue que al alejarme de mi infancia empecé a ver las cosas con ojos diferentes. Empecé a sentir un vacío que las oraciones no llenaban. Era como si dentro de mi pecho hubiera un espacio enorme y oscuro que gritaba en silencio, buscando algo que no sabía nombrar. Y entonces llegó la enfermedad. Empezó de manera sutil, casi imperceptible. Un cansancio que no se iba después de dormir. Un dolor en el cuerpo que se instaló como un invitado no deseado que se niega a irse. Al principio, mi madre pensó que era el cambio de clima, la adaptación al nuevo lugar. Me hacía tés de hierbas amargas que me quemaban la garganta al tragarlos. Me frotaba la espalda con aceites que olían a tierra y a memoria, pero nada funcionaba. El cansancio se convirtió en debilidad. La debilidad se convirtió en dolor constante. Y el dolor se convirtió en algo que me robaba el sueño, que me hacía despertar en medio de la noche empapada en sudor frío, con el corazón latiendo como un tambor de guerra en mi pecho. Mi padre, preocupado pero también frustrado, me llevó al hospital del pueblo. Era un lugar pequeño, con paredes descascaradas y olor a desinfectante barato. El doctor me examinó en silencio, frunciendo el ceño, pidiendo análisis que tomaban semanas en llegar. Cuando finalmente llegaron los resultados, su expresión me lo dijo todo antes de que abriera la boca. No sabían qué tenía, no sabían cómo ayudarme.
Fuimos a otro hospital, y a otro, y a otro más. Cada médico repetía la misma rutina: preguntas, análisis, silencio, y finalmente esa mirada que decía: lo siento, pero no puedo ayudarte. Era como estar atrapada en un laberinto sin salida, corriendo de un callejón sin salida a otro, mientras mi cuerpo se consumía cada día un poco más. Perdí peso. Mi piel, que antes brillaba con la luz del sol africano, se volvió opaca y amarillenta. Mis ojos se hundieron en sus cuencas. Cada movimiento me costaba un esfuerzo que no debería costarle a una chica de 17 años. Había días en que no podía levantarme de la cama, días en que el simple hecho de respirar se sentía como escalar una montaña. Y lo peor de todo era la desesperanza que veía en los ojos de mi familia. Mi padre, ese hombre fuerte que nunca mostraba debilidad, empezó a lucir más viejo. Mi madre dejó de cantar mientras cocinaba. Mis hermanos me miraban con una mezcla de lástima y miedo, como si yo fuera un recordatorio viviente de lo frágil que es la vida. Oré. Dios mío, ¿cómo oré? Me postré en el suelo tantas veces que mis rodillas quedaron marcadas. Le rogué a Alá con todo lo que tenía dentro, con cada aliento que me quedaba. Le prometí ser mejor, más devota, más obediente. Le pedí señales, le pedí misericordia, le pedí simplemente que me dejara vivir. Pero el cielo parecía hecho de piedra. Mis oraciones rebotaban contra él y caían de vuelta sobre mí, sin respuesta, sin alivio, sin esperanza. Es extraño lo que pasa en tu mente cuando tu cuerpo te falla. Empiezas a hacerte preguntas que antes parecían prohibidas. Empiezas a preguntarte si estás haciendo todo bien, si hay algo más que deberías saber, si quizás, solo quizás, hay respuestas en lugares donde nunca has mirado. Una tarde, cuando el sol empezaba a caer y el aire se volvía un poco más fresco, estaba acostada en mi estera mirando el techo de lámina. Podía escuchar a mi madre en la cocina, el sonido del metal contra metal mientras preparaba la cena. Podía oler el humo del fuego de leña mezclado con las especias, y en ese momento sentí algo. No sé si fue una voz o solo un pensamiento, pero fue tan claro como el agua de un manantial. No te rindas. Todavía no he terminado contigo. Me estremecí. ¿De dónde venía eso? No lo sabía, pero por primera vez en meses sentí una chispa pequeñita de algo parecido a la esperanza. Al día siguiente, mi tía vino a visitarnos. Era la hermana menor de mi madre, una mujer de risa fácil y ojos bondadosos que siempre olía a jabón de coco. No la veíamos con frecuencia porque vivía en otra parte del pueblo, pero ese día apareció en nuestra puerta como si alguien la hubiera enviado. Se sentó a mi lado, tomó mi mano entre las suyas y sentí el calor de su palma contra mi piel fría. Me miró a los ojos y lo que vi allí no fue lástima, fue algo diferente, algo que parecía certeza. Se inclinó hacia mí y bajó la voz, como si lo que estaba a punto de decir fuera un secreto precioso que no quería que nadie más escuchara. Y entonces pronunció las palabras que cambiarían mi vida para siempre. Ramata, conozco a alguien que puede sanarte. Alguien que los doctores no conocen. Alguien que tiene poder sobre toda enfermedad. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Quién? Susurré. Ella sonrió, apretó mi mano un poco más fuerte y dijo un nombre que yo había escuchado antes, pero nunca de esa manera, nunca con ese peso, nunca con esa promesa: Jesús. Ese nombre quedó suspendido en el aire entre nosotras, como una nota musical que no termina de desvanecerse. Lo había escuchado antes, claro. En el Corán se le menciona como un profeta, como Isa, alguien respetable pero lejano,
alguien que había vivido hace mucho tiempo y no tenía nada que ver conmigo. Pero la manera en que mi tía pronunció ese nombre era diferente. Había algo vivo en esa palabra, algo que hacía eco en lo más profundo de mi pecho. «¿Jesús?», repetí confundida. «Pero tía, él es solo un profeta. ¿Cómo puede sanarme?». Mi tía sonrió con esa sonrisa que tienen las personas que saben algo que tú todavía no has descubierto. Se acercó un poco más y pude sentir el olor a jabón y a sol en su ropa limpia. «Ramata, él es mucho más que un profeta. Es el Hijo de Dios. Y cuando yo estaba enferma hace años, cuando ningún doctor pudo ayudarme, él me sanó completamente». Me quedé en silencio. Mi mente era un torbellino de pensamientos contradictorios. ¿El Hijo de Dios? Eso iba contra todo lo que me habían enseñado. Pero al mismo tiempo, mi tía estaba ahí, frente a mí, sana y fuerte, y yo me estaba muriendo. «¿Qué pierdes con intentarlo?», me preguntó suavemente, como si pudiera leer mi mente. «Si él puede sanarte, ¿no vale la pena al menos pedírselo?». Tragué saliva. El orgullo y el miedo luchaban dentro de mí. ¿Qué dirían mi padre, mi madre, mi familia? Pero entonces sentí otra punzada de dolor recorrer mi cuerpo, y ese dolor fue más fuerte que cualquier miedo. «Está bien», susurré. «Por favor, ora por mí». Mi tía cerró los ojos y tomó mis 2 manos entre las suyas. No sé qué esperaba, quizás palabras complicadas o rituales elaborados, pero lo que salió de sus labios fue algo tan simple y tan profundo que me dejó sin aliento. «Jesús», dijo ella, y en su voz había una intimidad que me sorprendió, como si estuviera hablando con alguien que conocía personalmente, alguien que estaba justo ahí en la habitación con nosotras. «Tú ves a esta niña, tú conoces su dolor, tú sabes lo que ningún doctor puede saber. Te pido que la toques ahora mismo, que la sanes de esta enfermedad, que le muestres tu poder y tu amor. En tu nombre poderoso. Amén». Eso fue todo. Ni largos recitados, ni posturas específicas, ni promesas de hacer 100 cosas a cambio. Solo una oración sencilla, directa, confiada. Abrí los ojos esperando sentir algo dramático, un rayo de luz o una descarga eléctrica. Pero no sentí nada de eso. Mi tía me sonrió, me besó la frente y se fue. Me quedé ahí en mi estera, sintiendo esperanza, solo esperanza. Era pequeña, frágil, como la llama de una vela en medio del viento, pero estaba ahí. Los días siguientes fueron extraños. No me curé de inmediato, pero algo empezó a cambiar. Era sutil al principio, tan sutil que pensé que lo estaba imaginando. Pero una mañana, una semana después de que mi tía orara, me desperté y me di cuenta de que había dormido toda la noche sin dolor. Toda la noche. Me senté en la cama, tocándome el cuerpo, esperando que el dolor regresara. Pero no lo hizo. Pasó otra semana. El cansancio que me aplastaba contra la cama empezó a aflojarse, como si alguien estuviera quitando peso de mi espalda poco a poco. Podía levantarme sin sentir que me iba a desmayar. Podía caminar hasta el baño sin tener que detenerme a mitad del camino para recuperar el aliento. Mi madre notó el cambio. Me miraba con ojos llenos de lágrimas, tocándome la cara, sintiendo cómo el color volvía a mis mejillas. «Gracias a Alá», murmuraba una y otra vez. Y yo asentía. Pero dentro de mí había una pregunta que crecía cada día. ¿Fue Alá? ¿O fue ese nombre que mi tía había pronunciado con tanta fe? 1 mes. Eso fue todo lo que tomó. 1 mes después de que mi tía orara por mí, fui al hospital para hacerme más análisis. El doctor me examinó en silencio.
mirando los resultados anteriores y luego mirándome a mí, como si no pudiera creer lo que veía. No entiendo, dijo finalmente. Los análisis muestran que estás perfectamente sana. No hay rastro de enfermedad. Salí de ese hospital caminando sobre nubes. El sol nunca me había parecido tan brillante. El aire nunca había olido tan dulce. El canto de los pájaros nunca había sonado tan hermoso. Estaba viva, completamente, milagrosamente viva. Pero junto con la alegría vino la curiosidad. Necesitaba saber más. Necesitaba entender quién era ese Jesús que había hecho por mí lo que ningún doctor pudo hacer. Volví a buscar a mi tía. Ella me llevó a su casa y allí, en la privacidad de su pequeña sala, me presentó a un pastor. Era un hombre mayor, de rostro amable y ojos que brillaban con una paz que yo nunca había visto en nadie. Se sentó frente a mí y sacó un libro, no el Corán, otro libro, la Biblia. Ramata, me dijo con voz suave, ¿quieres saber por qué fuiste sanada? Asentí sin poder hablar. Él abrió el libro y empezó a leer. Me habló de un Dios que no estaba lejos y enojado, sino cerca y amoroso. Me habló de Jesús, no como un profeta más, sino como el Hijo de Dios que vino a la tierra para mostrarnos cómo es realmente el Padre. Me habló de milagros, ciegos que veían, cojos que caminaban, enfermos que eran sanados con solo una palabra. Jesús vino para sanar nuestros cuerpos, me explicó. Pero más importante aún, vino para sanar nuestras almas. Porque todos tenemos una enfermedad más grave que cualquier dolor físico. Se llama pecado y nos separa de Dios. Esas palabras me golpearon como un puño en el estómago. Yo había pasado toda mi vida tratando de ser suficientemente buena, suficientemente obediente, suficientemente devota. Pero nunca me había sentido lo suficientemente cerca de Dios. Siempre había esa distancia, ese vacío. El pecado no se cura con buenas obras, continuó el pastor. No importa cuántas oraciones hagas o cuántas reglas sigas, la única cura es Jesús. Él tomó nuestro pecado sobre sí mismo cuando murió en la cruz. Él pagó el precio que nosotros no podíamos pagar. Y cuando resucitó de entre los muertos, venció a la muerte misma. Por eso puede darte vida eterna. Me explicó que el cielo no era algo que teníamos que ganar, sino un regalo que Dios nos ofrecía gratuitamente, no porque lo mereciéramos, sino porque Él nos ama. Amor. Esa palabra seguía apareciendo. Dios te ama, Jesús te ama. No importa quién seas, no importa qué hayas hecho, te ama. Sentí algo quebrarse dentro de mí, como si un muro enorme que había estado ahí toda mi vida de repente se derrumbara. Empecé a llorar y no podía parar. Eran lágrimas de alivio, de liberación, de algo que no tenía nombre, pero que se sentía como volver a casa después de estar perdida por años. Si aceptas a Jesús, me dijo el pastor, tomando mi mano temblorosa, si le pides que entre en tu corazón, que perdone tus pecados, Él lo hará. Y serás hija de Dios, no por lo que hagas, sino por lo que Él ya hizo por ti. No lo pensé 2 veces. No podía. Era como si toda mi vida hubiera sido una preparación para este momento. Como si cada dolor, cada pregunta sin respuesta, cada noche de desesperanza me hubiera llevado exactamente aquí, a este instante donde finalmente todo tenía sentido. Sí, dije entre lágrimas, quiero aceptarlo, quiero conocerlo, quiero esa paz que veo en ustedes. El pastor me guió en una oración. Le pedí a Jesús que perdonara mis pecados, que entrara en mi corazón, que fuera mi Señor y mi Salvador. Y cuando terminé de orar,
Sentí algo que nunca había sentido antes. Era como si alguien hubiera encendido una luz dentro de mí, una luz cálida y brillante que expulsaba toda la oscuridad. Sentí paz, paz de verdad, no la paz temporal que viene después de hacer algo bien, sino una paz profunda que llegaba hasta lo más hondo de mi alma. Por primera vez en mi vida me sentí completa. Salí de esa casa caminando diferente. No solo mi cuerpo estaba sano, mi espíritu también. Sentía como si pudiera volar, como si el peso de 1000 mundos se hubiera levantado de mis hombros. Miraba el cielo y ya no lo veía vacío y lejano. Lo veía lleno de un Padre que me conocía por nombre, que había contado cada uno de mis cabellos, que había visto cada una de mis lágrimas. Durante las siguientes semanas viví en una burbuja de alegría. Empecé a ir a la iglesia en secreto, escondiéndome entre la multitud para que nadie de mi familia me viera. Cada palabra que escuchaba era como agua fresca para un alma sedienta. Cada canto me hacía querer llorar de felicidad. Había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida sin saber que lo estaba buscando. Pero había un problema grande que yo trataba de ignorar pero que se hacía más evidente cada día. Mi padre, mi familia, ellos no sabían. Y cuando se enteraran, traté de ser cuidadosa, de no levantar sospechas. Pero es difícil esconder una luz cuando brilla tan fuerte. Es difícil esconder alegría cuando te desborda. Es difícil fingir que sigues siendo la misma persona cuando por dentro te has convertido en alguien completamente nueva. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, ella se detuvo y me miró con curiosidad. «Estás diferente», me dijo. «Más feliz. ¿Qué ha cambiado?» Mi corazón se aceleró. «Nada, madre. Solo estoy agradecida de estar sana». Ella asintió, pero en sus ojos vi duda. Los días pasaron, y yo sabía que era cuestión de tiempo. No podía mantener este secreto para siempre. Tarde o temprano, tendría que enfrentar la verdad. Tendría que contarles. Y una noche, cuando mi padre me encontró con una Biblia pequeña que el pastor me había regalado escondida bajo mi almohada, ese tarde o temprano, se convirtió en ahora. Su rostro se transformó de confusión a comprensión y luego a algo que nunca había visto en él. Algo que me heló la sangre. Furia. Furia pura y ardiente. «¿Qué es esto?», susurró con una voz tan baja y tan peligrosa que me hizo retroceder. Y yo supe, en ese momento, que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras que ni siquiera podía imaginar. Pero no sabía que mi padre estaba a punto de descubrir no solo mi secreto, sino hasta dónde estaba dispuesto a llegar para borrarlo. El silencio antes de la tormenta es mentiroso. Te hace creer que quizás, solo quizás, todo estará bien, que puedes explicar, que puedes razonar, que el amor familiar es más fuerte que cualquier diferencia. Pero cuando vi la Biblia en las manos de mi padre, cuando vi cómo sus dedos se cerraban alrededor de ese pequeño libro como si fuera una serpiente venenosa, supe que no habría explicaciones que alcanzaran, no habría razonamiento, no habría amor que pudiera cruzar el abismo que acababa de abrirse entre nosotros. Su rostro, nunca olvidaré su rostro en ese momento. Los músculos de su mandíbula se tensaron hasta que parecía que iban a quebrarse. Sus ojos, normalmente severos pero justos, se convirtieron en pozos de algo que me costó reconocer porque nunca lo había visto dirigido hacia mí. Desprecio absoluto. «¿Qué es esto?», preguntó de nuevo, esta vez levantando la voz. El sonido hizo que mi madre apareciera en la puerta de la habitación, secándose las manos en su delantal. Mis hermanos se asomaron detrás de ella,
con ojos grandes y asustados. De repente, toda mi familia estaba ahí, mirándome, esperando. Mi boca se abrió, pero no salió ningún sonido. ¿Qué podía decir? ¿Cómo explicas que has encontrado la verdad a personas que creen que ya la tienen? ¿Cómo describes la luz a quienes han vivido toda su vida en lo que tú ahora reconoces como oscuridad? Es una Biblia, Padre, dije finalmente, con voz temblorosa. Lo sé muy bien lo que es. Escupió las palabras como si fueran veneno. Lo que no sé es qué está haciendo en mi casa, en la habitación de mi hija. Se hizo un silencio pesado. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos como un tambor de guerra. Podía sentir el sudor formándose en mis palmas. Podía oler el miedo en el aire, mezclado con el olor a cebolla frita que venía de la cocina. Padre, yo... comencé, pero él levantó una mano para silenciarme. ¿Has estado yendo a esas reuniones? Su voz temblaba de ira contenida. ¿Has estado con los cristianos? Traté de sostener su mirada, pero era como mirar directamente al sol. Bajé los ojos. Sí, susurré. Lo que siguió fue una explosión. Mi padre arrojó la Biblia al suelo con tanta fuerza que las páginas se doblaron. Empezó a caminar de un lado a otro de la habitación, sus pasos pesados haciendo temblar el piso de madera. ¿Tienes idea? Gritó. ¿De lo que has hecho? ¿Tienes la menor idea de la vergüenza que traes sobre esta familia? Vergüenza. Esa palabra se clavó en mi pecho como un cuchillo. En nuestra cultura, la vergüenza no es solo un sentimiento personal, es algo que contamina a toda la familia, que mancha el nombre del padre, que destruye la reputación de generaciones. Y yo, su hija, acababa de convertirme en la fuente de esa vergüenza. No es vergüenza, padre, dije, encontrando un poco de coraje desde algún lugar profundo dentro de mí. Jesús me sanó cuando nadie más pudo. Él. No pronuncies ese nombre en mi casa, rugió. Su rostro se había puesto rojo. Las venas de su cuello sobresalían. No en mi casa, no mientras vivas bajo mi techo. Mi madre empezó a llorar en silencio. Mis hermanos me miraban como si nunca me hubieran visto antes, como si me hubiera convertido en una extraña. Fuiste criada en el camino correcto, continuó mi padre, su voz ahora baja y peligrosa. Te enseñamos el Corán, te dimos estructura, disciplina, identidad, ¿y así nos pagas? Convirtiéndote en una... No podía ni siquiera terminar la frase. La palabra cristiana parecía atragantársele en la garganta. Hay momentos en la vida donde tienes que elegir entre dos tipos de lealtad. La lealtad a las personas que te criaron, que te dieron todo lo que tienes, que esperan ciertas cosas de ti. Y la lealtad a la verdad que has descubierto, a la luz que has visto, a la voz que ha llamado tu nombre en medio de la oscuridad. Yo sabía que no podía tener ambas, y en ese momento, con toda mi familia mirándome como si fuera una traidora, tuve que tomar una decisión. Padre, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Yo te respeto, te amo, pero no puedo negar lo que he experimentado. Jesús me sanó, me dio paz, me mostró un amor que... Basta. Mi padre dio un paso hacia mí y por primera vez en mi vida sentí miedo de él. Escúchame bien, Ramata, vas a dejar esa locura. Ahora mismo vas a volver a ser quien eras, o las consecuencias serán graves. ¿Me entiendes? Lo entendía. Oh, lo entendía perfectamente, pero también entendía algo más, que había líneas que, una vez cruzadas, no podías descruzar. Había verdades que, una vez vistas, no podías dejar de ver. Había luces que,
una vez encendidas en tu alma, no se apagaban solo porque alguien te ordenara que lo hicieras. No puedo, Padre, susurré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Vi como algo se rompía en los ojos de mi padre. No era solo enojo ahora, era dolor, era traición, era la sensación de que su hija, su sangre, había elegido a extraños por encima de él. Entonces, dijo lentamente, ya no eres mi hija. Esas palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico podría haberlo hecho. Sentí como si me arrancaran algo vital del pecho, como si alguien cortara las cuerdas que me ataban a todo lo que conocía. Mi madre sollozó más fuerte. Uno de mis hermanos pequeños empezó a llorar, sin entender completamente qué estaba pasando, pero sintiendo la tensión en el aire. Los días que siguieron fueron una pesadilla. Mi padre dejó de hablarme. Cuando entraba en una habitación donde yo estaba, salía inmediatamente. Mi madre me miraba con ojos rojos de tanto llorar, rogándome en silencio que recapacitara, que volviera, que eligiera la familia. Pero no era tan simple como elegir la familia sobre la fe. Era elegir la verdad sobre la mentira. Era elegir la vida sobre la muerte, porque yo sabía con cada fibra de mi ser que Jesús era real, que su amor era real, que la salvación que me ofrecía era real. Y una vez que has probado la verdadera agua viva, no puedes volver a conformarte con sed. Mi familia empezó a hacer turnos para hablar conmigo, tratando de convencerme. Primero vino mi tío, un hombre respetado en la comunidad, con palabras suaves y razonamiento lógico. Me habló de tradición, de identidad, de pertenecer. ¿Quiénes somos sin nuestras raíces?, me preguntó. ¿Qué somos si cortamos las ramas que nos sostienen? Pero yo había encontrado raíces más profundas, raíces que llegaban hasta el trono del Dios vivo. Luego vino mi abuela, con lágrimas en sus ojos arrugados, apelando a mi compasión. «Me vas a matar de dolor», me dijo. «¿Quieres ser responsable de la muerte de tu abuela?» Cada conversación era un martillo golpeando mi corazón, porque yo los amaba. Dios sabe que los amaba. No había dejado de amarlos solo porque había encontrado a Jesús. Si algo, ahora los amaba más, con un amor más completo, más verdadero. Pero ellos no podían ver eso, solo podían ver traición. Las semanas pasaron y la situación solo empeoró. Empezaron a aislarme en la casa. No podía salir sin supervisión. No podía hablar con nadie fuera de la familia. Era como vivir en una cárcel donde las rejas eran hechas de miradas de decepción y silencio frío. Una noche, escuché a mi padre hablando con algunos ancianos de la comunidad en la sala. Me acerqué sigilosamente a la puerta para escuchar. «Es una vergüenza que no puedo tolerar», decía mi padre. «Todos en el pueblo están hablando. Dicen que no puedo controlar ni siquiera a mi propia hija». «Hay maneras de lidiar con esto», respondió una voz grave que reconocí como la del imán local. «Maneras tradicionales. Si ella no vuelve por las buenas, tiene que volver por las malas. Mi sangre se heló. ¿Qué querían decir con por las malas?» Esa noche oré como nunca había orado antes. Me arrodillé junto a mi estera y hablé con Dios como si mi vida dependiera de ello, porque quizás sí dependía. «Dios», susurré en la oscuridad, «dame coraje, dame fuerza, no sé qué viene, pero sé que tú estás conmigo. Tú prometiste que nunca me dejarías ni me abandonarías. Necesito creer en esa promesa ahora. Necesito aferrarme a ella como si fuera lo único real en el mundo». Sentí una paz extraña descender sobre mí. No era la paz de saber que todo iba a estar bien.
era la paz de saber que, pasara lo que pasara, Dios estaba conmigo. Y eso era suficiente. 2 días después, cuando el sol apenas empezaba a calentar la tierra y el aire todavía olía a rocío de la mañana, mi padre entró en mi habitación acompañado de 2 de mis tíos. Sus rostros eran piedra. «Ven con nosotros», ordenó mi padre. «¿A dónde?», pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. «A un lugar donde puedas pensar claramente, donde puedas recordar quién eres realmente». Me agarraron de los brazos, no con violencia brutal, pero sí con firmeza que no permitía resistencia. Me sacaron de la casa mientras mi madre lloraba en el patio, cubriéndose el rostro con las manos. Mis hermanos pequeños se escondieron detrás de ella, con ojos grandes y asustados. Caminamos a través del pueblo. Podía sentir los ojos de los vecinos sobre nosotros, podía escuchar los murmullos. Todos sabían. Todos estaban observando para ver qué pasaría con la chica que había abandonado el Islam. Llegamos a un pequeño cobertizo en las afueras de la aldea. Era un lugar donde normalmente guardaban herramientas, sacos de grano. Las paredes eran de madera vieja y el techo de lámina oxidada. Había una sola habitación pequeña, sin ventanas, sin luz. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. «Aquí es donde te quedarás», dijo mi padre con voz fría, «hasta que recuperes la razón, sin comida, sin agua. Veremos si tu Jesús te mantiene viva». Me empujaron dentro. La habitación olía a moho y a tierra húmeda. Era tan pequeña que apenas podía extender los brazos completamente. No había nada más que el piso de tierra y las paredes que parecían cerrarse sobre mí. «Padre, por favor», empecé, pero él ya estaba cerrando la puerta. Lo último que vi fue su rostro, duro e inflexible, y entonces escuché el sonido que me helaría los huesos durante los próximos 4 días. El sonido de la cerradura encajando en su lugar, el sonido de la llave girando, el sonido de pasos alejándose, y luego silencio, oscuridad total, y yo, sola con Dios, a punto de descubrir si su promesa de nunca abandonarme era verdad. La oscuridad no es solo la ausencia de luz, eso lo aprendí en esas primeras horas. La oscuridad es una presencia, algo tangible que te envuelve, que se mete en tus pulmones, que te susurra mentiras al oído. En ese cuarto sin ventanas, la oscuridad era tan densa que podía sentirla contra mi piel, pesada como una manta mojada. Al principio, intenté mantener la calma. Me senté en el suelo de tierra, con la espalda contra la pared áspera, y traté de controlar mi respiración. Inspirar, expirar, inspirar, expirar. Pero el aire dentro de ese lugar era sofocante, espeso, olía a madera podrida y a años de abandono. Mis ojos se esforzaban por encontrar, aunque fuera un rayo de luz, una grieta en las paredes, algo. Pero no había nada. Era como estar enterrada viva. Como estar en el vientre de una ballena, tragada por la oscuridad misma. El miedo llegó como una ola. No el miedo superficial que sientes cuando te asustas por un ruido. No, este era el miedo profundo, visceral, el que te hace sentir que estás perdiendo el control de tu propia mente. Empecé a temblar, aunque el calor dentro de esa habitación era asfixiante. «Dios», susurré en la oscuridad, «estás aquí, ¿verdad? Por favor, dime que estás aquí». No escuché una voz audible, pero sentí algo. Era como un abrazo invisible, una presencia que me recordaba que no estaba sola. Recordé las palabras que había leído en la Biblia solo días antes. «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Valle de sombra de muerte.
Eso era exactamente donde estaba. Las primeras horas fueron las más difíciles. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como un día. Intenté contar el tiempo por los sonidos de afuera, pero estaba tan alejada de todo que apenas podía escuchar nada. De vez en cuando, el canto distante de un gallo, el ladrido lejano de un perro, pero principalmente solo el rugido de mi propia respiración y el latido ensordecedor de mi corazón. La sed llegó primero. Empezó como una pequeña molestia en la garganta, una sequedad que podía ignorar. Pero con cada hora que pasaba, esa sequedad se convertía en ardor. Mi lengua empezó a sentirse como papel de lija. Mis labios se agrietaron. Pasaba la lengua por ellos una y otra vez, pero solo empeoraba las cosas. Recordé la historia del agua viva que Jesús le ofreció a la mujer en el pozo. El que bebiere del agua que yo le daré, había dicho él, no tendrá sed jamás. En ese momento, esas palabras dejaron de ser solo bonitas palabras en una página. Se convirtieron en mi salvavidas. Jesús, oré, mi voz apenas un susurro ronco. Tú eres el agua viva. Mi cuerpo tiene sed, pero mi alma bebe de ti. Llena este vacío, llena esta necesidad. Y algo asombroso sucedió. No apareció agua mágicamente. Mi garganta seguía ardiendo, pero la desesperación disminuyó. Era como si una sed más profunda estuviera siendo saciada, y eso me daba fuerzas para soportar la sed física. El hambre vino después. Al principio, solo eran pequeños gruñidos de mi estómago, pero para el segundo día, o lo que yo pensaba que era el segundo día, porque ya había perdido la noción del tiempo, el hambre se había convertido en un dolor constante que me doblaba por la mitad. Era como si algo dentro de mí estuviera comiéndose a sí mismo. Me acosté en el suelo, abrazando mis rodillas contra mi pecho, tratando de hacer que el dolor disminuyera. La tierra bajo mí estaba dura y fría a pesar del calor. Podía sentir cada piedrecita, cada irregularidad presionándose contra mis huesos. Mi cuerpo, que tan milagrosamente había sido sanado apenas meses atrás, ahora se estaba debilitando de nuevo. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo sabía quién podía sostenerme. Empecé a recordar historias de la Biblia. José vendido por sus hermanos y arrojado a un pozo. Daniel en el foso de los leones. Los 3 jóvenes en el horno de fuego. Pablo y Silas en la cárcel. Todos ellos habían enfrentado situaciones imposibles. Y en todas esas historias, Dios había estado presente. No siempre los había librado inmediatamente, pero siempre había estado con ellos. Dios, oré, sé que tú puedes sacarme de aquí ahora mismo si quieres. Puedes abrir esas puertas como abriste la cárcel para Pedro. Pero si no lo haces, si tu plan es que yo permanezca aquí, entonces dame fuerza. No fuerza para escapar, sino fuerza para permanecer fiel. Fuerza para no renegar de ti. Fuerza para seguir creyendo incluso cuando todo en mí grite que abandone. Las lágrimas vinieron entonces, lágrimas silenciosas que rodaban por mis mejillas y caían en la tierra oscura. No eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de entrega, de rendición total, de soltar el control y confiar que Dios sabía lo que estaba haciendo, incluso cuando yo no podía entenderlo. Para el tercer día, mi cuerpo había comenzado a fallar de maneras que me asustaban. Me costaba mantenerme despierta, pero cuando me dormía, las pesadillas eran tan vívidas que despertaba gritando en la oscuridad. Soñaba que me ahogaba, que las paredes se cerraban sobre mí, que estaba cayendo en un pozo sin fondo. Mis labios estaban tan agrietados que sangraban. Mi garganta era un desierto. Cada vez que tragaba,
Sentía como si estuviera tragando vidrios rotos. El hambre había pasado de ser dolor a ser un vacío enorme, un hueco que parecía tragarse todo lo que yo era. Empecé a alucinar. Veía luces donde no había luz. Escuchaba voces que me llamaban. Por momentos, no estaba segura de si estaba despierta o dormida, viva o muerta. Pero en medio de toda esa confusión, había una cosa que permanecía clara y constante: la presencia de Dios. Era como si, mientras todo lo demás se desmoronaba, Él se volvía más real, más tangible. En mi debilidad, su fuerza era más evidente. En mi oscuridad, su luz brillaba más. Oré sin cesar, a veces en voz alta, a veces solo en mi mente. Oraciones largas y oraciones de una sola palabra: ayuda, gracias, quédate. Oraciones desesperadas y oraciones llenas de paz. Todas subían como incienso desde ese cuarto oscuro hacia el trono del Dios Altísimo. Y Él las escuchaba. De eso estaba segura. Pensé en mi familia, en mi padre, cuyo amor por mí había sido retorcido por el orgullo y la tradición hasta convertirse en algo que parecía odio, en mi madre, atrapada entre su hija y su esposo, en mis hermanos, confundidos y asustados. Los perdoné. Allí, en esa oscuridad, con mi cuerpo quebrantado, elegí perdonar, porque Jesús me había enseñado que el perdón no es algo que das cuando la otra persona lo merece. Es algo que das porque tú has sido perdonada. Es liberar a alguien de una deuda que nunca podrá pagarte, no porque ellos lo pidan, sino porque tú has experimentado esa misma liberación. Para el cuarto día, apenas podía moverme. Estaba acostada en el suelo, flotando entre la conciencia y la inconsciencia. Mi cuerpo estaba tan débil que levantar una mano parecía una tarea imposible. Mi mente vagaba entre recuerdos y sueños, entre oraciones y delirios. Pero justo cuando pensaba que ese cuarto se convertiría en mi tumba, escuché algo: voces, no alucinaciones, voces reales afuera. Al principio pensé que estaba soñando, pero las voces se hicieron más fuertes, más insistentes. Reconocí la voz de mi padre, tensa y defensiva, y otras voces, muchas otras voces. «Tienen que dejarla salir», gritaba alguien. «Esto es inhumano». «Esto es asunto de mi familia», respondía mi padre, pero su voz sonaba menos segura. «No», retumbó una voz de autoridad que reconocí como la del jefe del pueblo. «Cuando afecta a toda la comunidad, se convierte en asunto de todos. Los cristianos de la aldea han venido a mí, han pedido intervención, y yo he decidido que la niña debe ser liberada». Mi corazón, que apenas tenía fuerzas para latir, de repente empezó a acelerarse. ¿Liberada? Dios estaba respondiendo mi oración. No sobrevivirá. Escuché a mi padre decir, casi con tristeza: «Han sido 4 días sin comida ni agua. Probablemente ya está». La puerta se abrió. La luz del sol, aunque ya estaba comenzando a ponerse, entró como un rayo cegador. Cerré los ojos inmediatamente. El dolor era insoportable. No había visto luz en 4 días. Y ahora era como si alguien hubiera clavado cuchillos en mis ojos. Escuché una exclamación ahogada, pasos corriendo hacia mí, manos tocando mi rostro, mi cuello, buscando señales de vida. «¡Está viva!», gritó alguien con asombro. «¡Por el amor de Dios, está viva!». Me levantaron con cuidado y sentí el aire fresco en mi rostro. Abrí los ojos poco a poco, entrecerrándolos contra la luz. Vi rostros, muchos rostros, algunos conocidos, otros no, todos con expresiones de shock. «Agua», alguien ordenó. «Tráiganle agua, despacio, no mucho a la vez».
Sentí el borde de una taza contra mis labios agrietados. El primer sorbo fue doloroso. El segundo fue un alivio. El tercero fue como vida fluyendo de vuelta a mi cuerpo. Vi a mi padre parado a un lado, mirándome. En su rostro había una mezcla de alivio, confusión y algo más. ¿Temor? ¿Era posible que tuviera miedo de lo que acababa de presenciar? Solo por la gracia de Dios, murmuré con mi voz ronca. Solo por su gracia sigo viva. Vi cómo mi padre se estremecía ante esas palabras. Los cristianos de la aldea me rodearon, me sostuvieron, me cuidaron. El jefe del pueblo, un hombre mayor de ojos sabios, le habló firmemente a mi padre. La niña será liberada. Esto termina aquí. Mi padre asintió en silencio, derrotado. Me llevaron fuera del cobertizo, y mientras miraba hacia atrás, vi ese lugar que había sido mi prisión, mi valle de sombra de muerte, pero también había sido mi encuentro más profundo con Dios, el lugar donde aprendí que Él es fiel, siempre, incluso cuando todos los demás fallan. Me acordé de José y cómo Dios lo había rescatado del pozo donde sus hermanos lo habían tirado. Me acordé de cómo esa experiencia terrible se había convertido en parte del plan de Dios para salvar a muchas personas. Y supe, con una certeza que iba más allá de cualquier duda, que Dios también tenía un plan para mí. Que estos 4 días no habían sido en vano, que mi testimonio sería usado para llevar esperanza a otros que enfrentaran sus propias oscuridades. Pero, mientras me alejaban de ese lugar, cargándome porque mis piernas no podían sostenerme, escuché la voz de mi padre a mis espaldas. Esto no ha terminado, Ramata. Esto no ha terminado. Y tuve un presentimiento frío en el estómago, porque sobrevivir la primera prueba no significaba que no habría más pruebas por venir. La recuperación física tomó semanas. Los cristianos de la aldea me cuidaron como si fuera su propia hija. Me dieron refugio en la casa de una familia. Me alimentaron con porciones pequeñas hasta que mi estómago pudo tolerar comida normal de nuevo. Oraron por mí, cantaron sobre mí, me leyeron las escrituras mientras mi cuerpo lentamente volvía a la vida. Pero mi padre cumplió su palabra. Esto no había terminado. Una mañana, 2 semanas después de mi liberación del cobertizo, uno de mis hermanos menores apareció en la casa donde me estaba quedando. Sus ojos estaban rojos, como si hubiera llorado todo el camino hasta allí. «Padre dice que tienes que venir a casa», me dijo con voz temblorosa. «Dice que es importante, que es la última oportunidad». Mi corazón se encogió. Sabía lo que significaba esa última oportunidad. Una última oportunidad para renunciar a mi fe. Una última oportunidad para elegir a mi familia sobre Jesús. Pero yo ya había elegido. Y aunque me dolía el alma, aunque cada parte de mí gritaba por el amor y la aceptación de mi familia, sabía que no podía dar marcha atrás. No después de todo lo que había experimentado, no después de conocer la verdad. Fui, porque a pesar de todo, seguían siendo mi familia. Seguía amándolos, incluso cuando ellos decían que ya no me amaban a mí. La casa estaba llena cuando llegué. No solo mi familia inmediata, sino tíos, tías, primos, ancianos de la comunidad. Todos sentados en un círculo, todos mirándome como si fuera un espécimen bajo un microscopio. Mi padre estaba en el centro, y a su lado había un hombre muy mayor al que yo nunca había visto. Su piel era como cuero curtido, su barba completamente blanca. Sus ojos, aunque nublados por la edad, tenían algo afilado en ellos, algo que me hizo sentir escalofríos. «Este es el anciano más respetado de nuestra familia», anunció mi padre, «que ha venido desde lejos para hablar contigo.
para darte una última oportunidad de volver a nosotros. Me senté donde me indicaron, rodeada de miradas que iban desde la tristeza hasta el desprecio, desde la pena hasta la ira. El anciano me estudió en silencio durante lo que pareció una eternidad. Luego habló, su voz era como piedras rodando, antigua y pesada. «Niña», dijo, «has traído vergüenza sobre tu linaje, has escupido sobre las tumbas de tus ancestros, has rechazado todo lo que te hace quien eres». Mantuve la cabeza en alto, aunque todo en mí temblaba. «Pero todavía hay tiempo», continuó. «Renuncia a esta locura, renuncia a este Jesús, vuelve al camino correcto y serás restaurada. Tu padre te acogerá de nuevo, serás parte de esta familia otra vez». El silencio en la habitación era tan denso que podías cortarlo con un cuchillo. Todos esperaban. Mi madre tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mis hermanos me miraban con ojos suplicantes, y yo sentí el peso de esa decisión como nunca antes, porque ahora la veía clara. No era solo sobre religión, era sobre identidad, era sobre elegir entre dos familias, la familia de mi sangre y la familia de mi fe. «No puedo», dije finalmente, mi voz apenas más fuerte que un susurro, pero firme como el acero. «No puedo negar a aquel que me salvó. No puedo renunciar a aquel que me amó cuando yo no era amable. No puedo darle la espalda a la verdad solo para hacer felices a otros». El rostro del anciano se endureció. «Entonces», dijo lentamente, levantándose con dificultad, «te maldigo. En el nombre de nuestros ancestros, en el nombre de todo lo sagrado para nosotros, te maldigo». Levantó su mano temblorosa y la apuntó hacia mí como si fuera una lanza. «Nunca tendrás un esposo, nunca tendrás hijos, tu vientre será estéril, morirás sola y olvidada. Esa es la consecuencia de tu rebeldía». Sus palabras cayeron sobre la habitación como piedras. Escuché a mi madre sollozar. Vi a algunas de mis tías cubrirse el rostro. En mi cultura, no poder tener hijos era una de las peores maldiciones que podías recibir. Era ser considerada inútil, incompleta, menos que una mujer. Pero algo dentro de mí, algo más fuerte que el miedo, se levantó. Me puse de pie y aunque era joven y pequeña comparada con ese hombre antiguo, no me sentí pequeña. Sentí la fuerza de Dios fluyendo a través de mí como un río. «Anciano», dije, y mi voz resonó con una autoridad que no era mía. «Su maldición no tiene poder sobre mí, porque yo sirvo al Dios que abrió el vientre de Sara cuando tenía 90 años, al Dios que le dio un hijo a Ana después de años de esterilidad, al Dios que convierte lo imposible en posible». Caminé hacia la puerta y me volví una última vez. Mi Dios, que me mantuvo viva 4 días sin comida ni agua, es más poderoso que cualquier maldición, es más poderoso que cualquier ídolo, y Él demostrará su fidelidad en mi vida. Salí de esa casa y mientras caminaba, escuché la voz de mi padre por última vez en muchos años. «Si cruzas esa puerta, nunca serás bienvenida de nuevo. ¿Me escuchas? Nunca». No me volví. Seguí caminando. Y así comenzó mi exilio. Los años que siguieron fueron difíciles de maneras que no había anticipado. El rechazo de tu familia no es algo que duele una vez y ya. Es algo que duele en olas, que te golpea en momentos inesperados. Cuando ves a otras familias reunidas y felices, cuando llegan las festividades y no tienes a dónde ir, cuando algo bueno te pasa y quieres compartirlo con tu madre, pero no puedes. Pero Dios, oh, Dios fue fiel. La iglesia se convirtió en mi familia. Los hermanos y hermanas en Cristo me amaron con un amor que no dependía de la sangre, sino del Espíritu. Me apoyaron, me animaron, me enseñaron.
Crecí en mi fe, estudié la Biblia con hambre, oré sin cesar, serví en todo lo que podía, y lentamente esa herida abierta en mi corazón comenzó a sanar, no porque el dolor desapareciera, sino porque Dios lo llenaba con su presencia. Años después, conocí a un hombre cristiano, un hombre de fe profunda y corazón noble. No me veía como dañada o maldita, me veía como hija de Dios, completa y hermosa en Cristo. Nos casamos con una ceremonia sencilla en la iglesia, rodeados de nuestra familia espiritual. Y mientras intercambiábamos votos, recordé la maldición del anciano. Nunca tendrás un esposo, había dicho. Pero ahí estaba yo, con un anillo en mi dedo y un hombre que me amaba como Cristo amó a la iglesia. Y entonces vino lo más milagroso de todo. Quedé embarazada. Cuando sentí esa vida moviéndose dentro de mí por primera vez, lloré. Lloré por la bondad de Dios. Lloré recordando aquellas palabras: tu vientre será estéril. Lloré porque Dios había tomado lo que fue dicho como maldición y lo había convertido en bendición. Tuve un hijo, y luego otro, y luego una hija, 3 hijos, 3 milagros vivientes que corrían por mi casa, que llenaban mi vida de risas y amor. 3 testimonios andantes de que las maldiciones de los hombres no tienen poder cuando Dios dice que sí. Pero incluso con toda esa bendición, había un vacío, porque todavía extrañaba a mi familia. Todavía oraba por ellos cada noche. Todavía esperaba el día en que pudieran ver lo que yo veía, conocer lo que yo conocía, amar a quien yo amaba. 17 años. Eso fue lo que tomó. 17 años de oración. 17 años de espera. 17 años de fe creyendo que Dios podía hacer lo imposible. Y entonces, un día recibí un mensaje. Mi padre estaba enfermo, grave, y estaba preguntando por mí. Mi esposo me tomó la mano. Es tu decisión, me dijo. Nadie te juzgará si no vas. Pero yo ya sabía lo que haría, porque Jesús me había enseñado a perdonar 70 veces 7. Me había enseñado a amar a mis enemigos. Y si mi propio padre podía ser llamado enemigo, entonces ciertamente debía ser objeto de mi amor más grande. Fui. Cuando entré en esa casa, después de tantos años, todo parecía más pequeño de lo que recordaba. Mi padre estaba en su cama, su cuerpo antes tan fuerte ahora frágil y débil. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. Ramata. Susurró mi nombre como una oración. Me senté a su lado. Tomé su mano, esa mano que había firmado mi destierro, y la sostuve con ternura. Estoy aquí, padre. Lo siento, dijo, y esas 2 palabras llevaban el peso de años. Lo siento mucho. Estaba equivocado. Vi tu vida desde lejos. Vi cómo Dios te bendijo. Vi que tu Jesús era real. Y yo fui un tonto. Lloré con él. Lágrimas de perdón, de reconciliación, de restauración. Te perdono, Padre. Y te amo. En las semanas que siguieron, pasé mucho tiempo con él. Le hablé de Jesús, no con condena, sino con amor. Le mostré a mis hijos, sus nietos, que él pensó que nunca existirían. Y una tarde, poco antes de que su salud empeorara más, hizo algo que nunca pensé que vería. Oró a Jesús. Le pidió perdón por todo, le pidió salvación. Y Dios, en su misericordia infinita, lo recibió. Mi padre murió un mes después. Pero no murió como el hombre que me había encerrado en ese cobertizo. Murió como mi hermano en Cristo. Murió en paz. Murió sabiendo que volvería a verme, no solo en esta vida, sino en la eternidad.
La reconciliación con el resto de mi familia vino gradualmente. No todos entendían, no todos aceptaban mi fe, pero me aceptaban a mí, me daban la bienvenida de nuevo. Yo era parte de la familia otra vez. Hoy, cuando miro mi vida, veo el tapiz completo. Veo cómo Dios tomó cada hilo de dolor y lo tejió en algo hermoso. Veo cómo usó mi sufrimiento para fortalecer mi fe. Veo cómo convirtió mi prueba en testimonio. ¿Valió la pena?, me preguntan a veces. Y yo les respondo, cada lágrima, cada día de hambre, cada año de exilio, todo valió la pena por conocer a Jesús. Todo valió la pena por experimentar su amor. Todo valió la pena por ver su fidelidad, porque al final no perdí nada que valiera la pena conservar. Y gané todo lo que realmente importa. Gané la vida eterna. Gané la paz que sobrepasa todo entendimiento. Gané una familia que nunca me abandonará. Gané la certeza de que hay un Dios que me ama, que me conoce, que tiene un plan para mí. Y eso, amigos míos, eso es más valioso que cualquier cosa que este mundo pueda ofrecer. La historia de Ramata no es solo su historia. Es la historia de miles, de millones de personas alrededor del mundo que han descubierto que seguir a Cristo tiene un costo real, un costo que puede incluir el rechazo de aquellos que más amas, la pérdida de tu identidad cultural, el abandono de todo lo que conoces. Pero lo que el testimonio de Ramata nos muestra, con una claridad que corta como un diamante, es que ese costo nunca es más grande que la recompensa, porque lo que ganamos en Cristo es infinitamente más valioso que cualquier cosa que podamos perder por Él. Piensa en esto por un momento. Ramata fue encerrada, hambrienta, sedienta, maldecida y desterrada. Perdió a su familia durante 17 años. Enfrentó el desprecio de toda su comunidad. Fue declarada muerta en vida por aquellos que la trajeron al mundo. Y sin embargo, hoy ella te diría con una sonrisa en el rostro y lágrimas de gozo en los ojos que lo haría todo de nuevo, sin dudarlo, sin pestañear, porque conoció a Jesús, porque experimentó su poder sanador, porque vio cómo Dios convirtió cada maldición en bendición, cada no humano en un sí divino, cada puerta cerrada en un portal hacia algo más grande. El Dios de Ramata es el mismo Dios que está contigo ahora mientras escuchas esta historia. El mismo Dios que la sostuvo en esa habitación oscura es el Dios que te sostiene en tus propias oscuridades. El mismo Dios que convirtió su desierto en jardín es el Dios que puede transformar tu vida, sin importar cuán árida o muerta parezca. Has pasado por el rechazo. Dios ve tu dolor. Has sido incomprendido por aquellos que deberían apoyarte más. Dios conoce tu soledad. Has tenido que elegir entre complacer a otros y seguir tu conciencia. Dios honra tu fidelidad. La pregunta que la historia de Ramata nos hace no es si seguir a Jesús es difícil. Sabemos que lo es. La pregunta ¿es Él suficiente? ¿Es Jesús suficiente para sostenerte cuando todo lo demás se derrumba? ¿Es su amor suficiente para llenar el vacío que dejan las relaciones rotas? ¿Es su promesa de vida eterna suficiente para hacerte soportar la muerte temporal de tus sueños, tus planes, tu comodidad? Ramata respondió que sí. Y Dios demostró que cuando ponemos nuestra confianza en Él, cuando nos atrevemos a creer que Él es quien dice ser, Él se muestra fiel, siempre, sin excepciones. Y aquí está lo más hermoso. La historia de Ramata no terminó con su reconciliación familiar, aunque eso en sí mismo fue un milagro. No terminó con sus 3 hijos que demostraron que las maldiciones humanas no tienen poder contra los propósitos de Dios. No terminó con la salvación de su padre en su lecho de muerte.
aunque ese fue un regalo precioso. No. La historia de Ramata continúa cada día que ella se despierta y elige a Jesús de nuevo. Continúa cada vez que comparte su testimonio y alguien más encuentra esperanza. Continúa cada vez que sus hijos ven en ella un ejemplo de fe inquebrantable y aprenden que vale la pena arriesgarlo todo por Cristo. Y tu historia también puede ser así. Tu historia de fe, de milagros, de fidelidad de Dios, porque Él no hace acepción de personas. Lo que hizo por Ramata lo puede hacer por ti. Lo que hizo en Ramata lo puede hacer en ti. Así que te pregunto directamente, a ti que estás escuchando esto, ¿y tú? ¿Alguna vez has tenido que confrontar a tu propia familia para no perderte a ti mismo? ¿Has tenido que elegir entre la aprobación humana y la aprobación divina? ¿Has sentido que el precio de seguir a Jesús es demasiado alto? O quizás estás en ese lugar ahora mismo. Quizás estás en tu propio cuarto oscuro, literal o figurativamente. Quizás sientes que Dios te está pidiendo que sueltes algo que no estás seguro de poder soltar. Quizás estás parado en una encrucijada, sabiendo que el camino de la fe lleva en una dirección y el camino de la comodidad en otra. Si ese eres tú, escucha bien, Dios es fiel. No porque lo diga yo, no porque lo diga Ramata, sino porque Él mismo lo ha demostrado una y otra vez a lo largo de la historia. Él fue fiel con Abraham, con Moisés, con David, con los apóstoles, con los mártires, con Ramata, y será fiel contigo. Él no promete que será fácil, pero promete que estará contigo. No promete que no habrá lágrimas, pero promete que Él mismo las enjugará. No promete que no habrá pruebas, pero promete que en medio de ellas su gracia será suficiente. Ramata sobrevivió 4 días sin comida ni agua, no por su propia fuerza, sino por la presencia de Dios. Y si Él pudo sostenerla a ella, puede sostenerte a ti, en cualquier situación, en cualquier circunstancia, sin importar cuán imposible parezca. Así que, ¿qué vas a hacer con esta historia? ¿La vas a guardar como una anécdota interesante o la vas a dejar que te desafíe, que te inspire, que te empuje a tu propia fe más profunda? Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho pensar, si te ha dado esperanza, dale me gusta a este video. No por nosotros, sino como una forma de decir, sí, creo que Dios sigue haciendo milagros hoy. Y suscríbete a este canal, porque aquí seguiremos compartiendo testimonios como este, historias reales de personas reales que han descubierto que Dios es real, que Jesús transforma vidas, que el Espíritu Santo sigue moviéndose poderosamente en nuestro mundo. Déjanos un comentario contándonos cómo esta historia te impactó. ¿Qué fue lo que más te llegó? ¿Hay algo en tu vida que Dios te está pidiendo que le entregues? Compártelo con esta comunidad de fe, porque juntos somos más fuertes. Juntos podemos animarnos unos a otros a seguir corriendo la carrera. Y si estás pasando por algo difícil ahora mismo, si estás en tu propia temporada de prueba, quiero que sepas que oraremos por ti. Déjalo en los comentarios, y esta familia de fe se pondrá de acuerdo contigo en oración. Porque así es como funciona el cuerpo de Cristo. Cuando uno sufre, todos sufren con Él. Y cuando uno es honrado, todos se regocijan. Recuerda, la historia de Ramata nos enseña que Dios puede convertir tu mayor pérdida en tu mayor testimonio. Puede tomar tu momento más oscuro y convertirlo en el capítulo más brillante de tu vida. Puede usar tu dolor para traer sanación a otros. Puede transformar tu prueba en tu plataforma para glorificar su nombre. No te rindas. No abandones la fe. No sueltes la mano de Dios, incluso cuando no puedas ver el camino adelante, porque Él ve, Él sabe, y Él tiene planes para ti, planes de bien y no de mal, planes para darte un futuro y una esperanza.
Que la historia de Ramata sea un recordatorio permanente de que servimos a un Dios que nunca, nunca nos abandona. A un Jesús que camina con nosotros a través de los valles más oscuros. A un Espíritu Santo que nos fortalece cuando somos débiles. Gracias por escuchar este testimonio poderoso. Gracias por permitirnos compartir la fidelidad de Dios contigo. Y recuerda, no importa qué estés enfrentando hoy, Dios es más grande. Siempre lo ha sido. Siempre lo será. Que el Señor te bendiga y te guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y que te dé paz. Nos vemos en el próximo video, con más testimonios que demuestran que nuestro Dios es real, es poderoso y está activo en el mundo hoy. Hasta pronto, y que Dios te bendiga abundantemente.